Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy en Hablando de Inmigración comenzamos con el testimonio de Luis Barahona, un cliente ecuatoriano que ganó su caso de cancelación de la deportación con la firma de abogados Newman, Madeo y Fasano. Yo, el abogado Rodney Newman, comento algunas noticias recientes en inmigración y recuerdo a los televidentes que en Newman, Madeo y Fasano, mi firma, solucionamos todo tipo de casos de inmigración. Y el abogado Raymond Fasano anima a los inmigrantes a solucionar su estatus migratorio y a no tener miedo de ICE. ¡Comenzamos! Un gran saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Rodney Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Hablemos un poco de inmigración. Y como vengo diciendo todas las semanas, estamos pasando por tiempos muy difíciles actualmente. Tengo 28 años haciendo esto de abogado de inmigración. Nunca he visto tiempos así, donde un juez de inmigración niegue el caso en la primera audiencia. Eso nunca he visto. También donde detengan a personas saliendo de la corte de inmigración. También donde estén caminando por las calles en Queens, por ejemplo, Queens, New York, los agentes de ICE, buscando a gente que tiene aspecto de inmigrante, whatever that means, no sé qué significa eso, pero están utilizando el racial profile, que se llama en inglés, o sea, el perfilamiento racial. Pero también tenemos leyes, todavía tenemos abogados de inmigración que estamos peleando todos los días por ustedes. También tenemos jueces federales que están por encima de los jueces de inmigración. Y muchas veces, mayormente, los jueces federales están con nosotros, están dictaminando en contra de los jueces de inmigración. Por ejemplo, en los casos del habeas corpus, donde los jueces federales mayormente están ordenando que la persona que está detenida indefinidamente sea liberada. Entonces, si tiene alguien detenido, algún familiar, algún amigo, algún empleado en su compañía, por ejemplo, nos llama lo antes posible al 877-796-8626, o si prefieren, también comenzamos ahora mismo los códigos QR aquí en la pantalla. También si tienen preguntas, inquietudes, estamos en redes sociales. Pueden ser preguntas en Facebook, es Abogado Newman. En Instagram es @Abogado Newman. En YouTube, el canal, visítenos por favor, suscríbase ya. Es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman, su servidor. También estamos, por supuesto, en TikTok, es HumanTik. Y también hacemos un podcast que sale en YouTube mayormente, pero también hacemos pequeños segmentos en redes sociales. El podcast también se llama Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Newman. Y continuemos hablando un poquito de las redes sociales. Recientemente hubo unos scammers, o sea, estafadores que descubrimos están en un país africano y hicieron una copia de mi página de Facebook y de alguna manera interceptaron los mensajes que me enviaba la gente a mí por Facebook y se comunicaron directamente con clientes nuestros de Newman, Madeo y Fasano a pedirles dinero, o sea, haciéndose pasar por mí y pidiendo a clientes nuestros dinero. Gracias a Dios nuestros clientes se dieron cuenta que fue una estafa y nosotros, por supuesto, reportamos esto a Facebook y también a Instagram. Entonces tengan mucho cuidado. Yo, abogado Rodney Newman, jamás voy a pedir dinero en redes sociales a nadie. Solamente nos pagan en la firma Newman, Madeo y Fasano, no en redes sociales. Y no olviden que tenemos 4 oficinas de Newman, Madeo y Fasano. Estamos en Patchogue, Long Island, para la gente de Long Island. También estamos en Queens, New York, en 3427 de Steinway Street, en Astoria, Queens, New York. También estamos en Manhattan, por supuesto, siempre muy ocupados ahí. Estamos en 299 de Broadway, Downtown Manhattan. Y también estamos, por supuesto, en New Jersey, en la 4808 de Bergen Line Avenue en Union City, New Jersey, pisos 3 y 4. Pero una vez más, estemos donde estamos nosotros, esté donde esté usted, el número telefónico para hacer una cita es uno solo, 877-796-8626. Pero ahora sí, vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de Luis Barahona, un cliente ecuatoriano que ganó su caso de cancelación de la deportación con Newman, Madeo y Fasano, mi firma.
No olviden que esos casos son importantísimos, mucha gente califica. Es una defensa, y sobre todo hoy en día una defensa sumamente importante, la cancelación de la deportación. Es una defensa en la Corte de Inmigración. Luis Barahona ganó su caso hace años, pero seguimos peleando miles de casos de cancelación de la deportación. Sin más, Luis Barahona. Y aquí estamos con un cliente más que ganó el caso de la cancelación de la deportación con Yuma Madey Fasano. Se trata de Luis Barahona. ¿Cómo está, Luis? Bien, muchísimas gracias. Y está aquí con su esposa y sus 4 hijos. ¿Cómo se llama su esposa? Mi esposa se llama Cecilia, mis hijos se llaman Steven, Daimara, Dylan y Bram. Wow, ok. Muy bien. Y el caso que se ganó en la corte es el caso de la cancelación de la deportación. Tuvo una jueza estricta, pero es muy buena también, una jueza muy inteligente. ¿De qué parte del Ecuador es usted? Cuenca. Cuenca. ¿Cuenca o afuera de Cuenca? No, de afuera, de San Pedro de Cebolla. Eso es Cuenca, pero no. Sí. Ok. ¿Y cuánto tiempo que no ha ido Luis a Cuenca, al Ecuador? Como unos 20 años. Pero ya tiene la green card, ¿no? Yeah. ¿Y cuándo viaja? No sé, vamos a ver si Dios quiere invierno que viene. ¿Va a esperar hasta el invierno? Sí. ¿Y el verano? ¿Por qué no? Hay que trabajar, ¿no? Un poquito. Ahora, tiene familia en el Ecuador, ¿no? Sí, tengo papá y mamá, hermanos. Hermanos. Pero sus padres siguen vivos. Sí. Me imagino que extraña mucho usted a su familia ya, que dejó hace tanto tiempo. Pero ya puede viajar. Sí, ya puedo ir. No espera hasta el invierno, váyase en el verano. O ahora en la primavera. A ver cuándo me voy lo más rápido posible. Ok. Le agradezco muchísimo por tomarse el tiempo. Estamos todos muy ocupados. El día de hoy yo tuve 2 testimonios de 2 clientes diferentes que ganaron el caso de la cancelación. Usted es el segundo. Y hemos ganado muchísimos casos aquí en Yuma Madey Fasano de estos. Hemos ganado miles de casos de cancelación de la deportación. Y por ende hemos sacado miles de green cards. No ha sido fácil. Usted vio que no es un caso fácil. Es un caso que hay que ir algunas veces a la corte, pero no solamente es corte, hay que someter miles de documentos que usted nos trajo. Y yo sé que llegaron momentos en que usted se frustró tal vez un poco, se desesperó un poco. No son casos fáciles, pero el trabajo es en equipo, ¿no? Con tranquilidad hay que esperar. Exactamente. Y bueno, como dicen en Cuenca, muestra a ver pues la green card. Si necesitas un abogado, Aquí está. ve donde Yuma, Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madeo y Fasano. No, y hay gente que dice que estos casos no existen. Aquí está la prueba de que el caso sí existe. Luis tenía más de 10 años en este país. Tiene 4 hijos americanos menores de 21 años. Luis se ha portado bien. Y para ganar el caso con la jueza en la Corte de Inmigración, tuvimos que convencer a la jueza que sus hijos sufrirían demasiado si ellos tuvieran que ir a vivir en el Ecuador con la persona, con Luis. Y así fue en este caso. Entonces, aquí está la prueba. Luis ahora tiene green card permanente en este país. Y aquí está. Entonces, la gente que no cree que esto existe, dígales usted mismo, Luis. Si hay la posibilidad con los abogados, hay que tener mucha paciencia para poder tener mucha fe a ustedes y dando gracias a Dios que me llegó la green card. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Se arreglaron un lunes noche, vinieron acá y me esperaron a mí porque estoy muy ocupado, pero yo aprecio muchísimo. Yo sé que todos trabajamos muy duro aquí y que se haya tomado el tiempo con su familia muy linda de darme este testimonio. Le agradezco desde el Xungo mismo. Sí. Xungo. Y a usted también muchísimas gracias. Y a todo el grupo de abogados que han ayudado mucho, a mucha gente y a nosotros también. Se les agradece muchísimo. Y por favor, si usted califica, venga lo antes posible y espero poder ayudarles a ustedes también. Gracias, Luis. Gracias a usted, abogado. Muchísimas gracias. Le agradezco. Si necesitas un abogado, ve donde Yuma, Madeo y Fasano. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento.
El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuman Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne 3 condiciones, la primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número 2, la persona tiene que tener hijos, o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número 3, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan, y aparte de eso que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. Vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Yuman, le agradezco 1.000.000 de gracias. Primero Dios y el abogado Yuman, gracias. Entonces, muy importante que si usted piensa que usted califica para ese proceso o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Amigos y amigas, en el primer segmento legal hablemos brevemente de algunas noticias recientes en inmigración. Una es que el director de ICE, Todd Lyons se llamaba, renunció hace un tiempo, se fue del puesto. Y es otra persona más en el gabinete, digamos, de Donald Trump que se va. Ya no está Kristi Noem, esa persona terrible, tampoco no está Pam Bondi, la fiscal general de la nación, y ahora Todd Lyons también se acaba de ir. Otra buena noticia, porque son buenas noticias para los inmigrantes, es que por finalmente en Minnesota presionaron cargos, o sea, arrestaron y presionaron cargos en contra de un agente de ICE, porque este agente de ICE había estado en un carretero en Minnesota y alguien se le cruzó en un carro y él se adelantó y se puso al lado de ellos en el carretero, bajó el vidrio y les apuntó la pistola. Entonces, eso es una felonía. Y es posible que este agente de ICE tenga una sentencia de 7 años, tiene 2 cargos de felonías, 7 años por cada cargo. Veamos qué pasa, pero por fin están dando un poco de responsabilidad, porque en los casos de Nicole Good y de Alex Pretty no hubieron cargos. Nadie fue arrestado o sentenciado en esos casos. Es increíble. Y de hecho, Todd Lyons nunca pidió disculpas a la familia de estas 2 víctimas que perdieron la vida en Minnesota. Entonces, bueno, es prueba, para mí es otra prueba más de que el público, la mayoría de los americanos, se están volteando en contra de las medidas extremas del gobierno de Donald Trump en contra de los inmigrantes. Y pienso que más y más americanos están por los inmigrantes y no en contra. Y también, amigos y amigas, aunque es verdad que estamos haciendo ahora más que nunca defensa en inmigración, tenemos más y más casos de corte de inmigración y más casos de gente detenida, y estamos sacando a mucha gente de la detención con los casos de habeas corpus y también fianzas. También es verdad que seguimos haciendo casos normales de toda la vida en inmigración. Seguimos haciendo muchos casos de la cancelación de la deportación para los que tienen 3 cosas. Número 1, mínimo 10 años en Estados Unidos. Número 2, hijos americanos menores de 21 años. Y número 3, se han portado bien. Y son casos de corte de inmigración. Si ganamos, es residencia permanente para la persona. También estamos haciendo los casos del perdón provisional, la visa U para la gente que ha sido víctima de delitos de violencia en Estados Unidos. Seguimos con el Special Immigrant Juvenile Status, también conocido en español como la visa juvenil o estatus juvenil. Hacemos ciudadanías, importantísimo. Si usted califica para la ciudadanía, aplique ahora mismo con nuestra firma. Es sumamente importante hacerse ciudadano americano porque hay ventajas muy grandes. Puede permanecer fuera del país durante el tiempo que quiera, si es ciudadano americano.
Si es residente, no. También puede votar en las elecciones, eso es importantísimo. No pueden deportarle a una persona que es ciudadana americana y hay otras ventajas más. Algo interesante que me enteré yo también recientemente, o me acordé recientemente. Una persona que está casado con una ciudadana americana o ciudadano americano, si ya tiene más de 3 años de ser residente y su cónyuge tiene más de 3 años de ser ciudadano americano, esa persona puede hacer a los 3 años la ciudadanía. No tiene que esperar 5 años. Haga ya la consulta con nosotros, ya sea llamando al 877-796-8626 o si prefieren, los códigos QR aquí en la pantalla. Si usted ha sido herido en un accidente, si sufrió un accidente, usted o un familiar suyo, un amigo suyo, llámenos lo antes posible al 877-796-8626. También pueden hacer la consulta con nosotros mediante el mensaje de texto o WhatsApp, apuntando los teléfonos a los códigos QR. Asegúrense de decir a nuestra gente que es un caso de accidente, porque le vamos a atender inmediatamente a usted. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, regresa en un momento. En Newman, Madeo y Fasano mudamos nuestras oficinas de Queens al edificio Stanway Plaza, ubicado en el 3427 Stanway Street, segundo piso, Astoria, Queens, entre las avenidas 34 y 35. Fácil acceso en los trenes M y R, parada Stanway. Agende nuestra dirección, 3427 Stanway Street, segundo piso, Astoria, Queens, y haga ya su cita al 877-796-8626. Los abogados Newman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el One South Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1877-796-8626. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman. Amigos y amigas, en el segundo segmento legal, mi socio Ray Fasano les insta a los televidentes de que no se asusten. Es normal estar asustados, tener miedo ahora mismo con todas las acciones negativas de los de ICE, pero más bien en lugar de asustarse y esconderse, venga a las oficinas nuestras, edúquese y hagamos ya su caso de inmigración. Hagamos ya su defensa por si acaso le detengan, porque es mucho mejor. Lo que nos dice mi socio Ray Fasano, es mucho mejor que si una persona es detenida si tiene ya un caso pendiente en inmigración. Sin más, mi socio Ray Fasano. Hi everybody, it's Ray Fasano from the law offices of Human, Madeo, and Fasano. Hola a todos, mi nombre es Ray Fasano de la oficina legal de Newman, Madeo y Fasano. A lot of people are concerned about how aggressive immigration is. Hoy en día mucha gente está muy preocupada por las acciones muy agresivas de inmigración y los actos muy agresivos de los agentes de ICE cuando van a los barrios de los inmigrantes y la gente está asustada. Pero yo les digo que no se asusten, porque si usted habla con un abogado de inmigración, le vamos a decir a usted exactamente a qué se está enfrentando usted. If you or anybody in your family or friends or coworkers are concerned about what's happening with immigration. Entonces, si usted o alguien de su familia o algún compañero de trabajo o compañera está preocupado por su caso de inmigración o por los actos de inmigración, hagan una consulta con nosotros lo antes posible. Y casi seguro usted va a hablar conmigo o con el abogado Newman o con el abogado Madeo. Y le vamos a decir exactamente qué puede hacer usted si usted tiene algún contacto con los de inmigración. Let me give you an example. Ahora, déjeme darles un ejemplo. Hablemos de un caso limpio. Digamos que usted vino a este país hace muchos años por la frontera, no tuvo ningún contacto con inmigración en la frontera y ha estado aquí todos estos años y ha vivido su vida. Usted no hizo nunca ningún caso en inmigración, no tiene permiso de trabajo, pero tiene el récord limpio. No tiene arrestos de la policía, ha pagado todos sus impuestos todos los años, ha estado simplemente viviendo su vida. Usted no ha molestado a nadie y se ha ocupado de sus propios asuntos. In the old days,
before the crazy days of Trump, Ahora, en los días antiguos, o sea, en los días antes de estos días locos de Trump, usted podía estar tranquilo porque sabía que casi seguro no iba a tener nunca ningún contacto con inmigración. Porque usted tuvo suerte, porque desde el día que vino por la frontera nunca tuvo ningún contacto, ni en la frontera ni aquí. Y eso no estaba nada malo porque usted estaba apoyando, manteniendo a su familia, pagando sus impuestos, trabajando y llevando una vida tranquila. those days are over. Because right now, anybody who's not white Esos días se han terminado porque ahora mismo cualquier persona que no es blanca, de raza blanca, puede ser blanco, perdonen la redundancia, de los de inmigración. ¿Por qué? Porque inmigración actualmente está haciendo lo que se llama remigration, la reinmigración o la remigración. ¿Qué es eso? Es una política nacionalista blanca del gobierno actual que quiere poblar este país con la cantidad máxima de gente blanca y deportar el número máximo posible de gente que no es blanca. ¿Por qué quieren hacer eso? Porque los blancos nacionalistas piensan que la cultura americana, y no sé qué significa exactamente eso, porque nosotros somos un crisol de culturas diferentes del mundo entero. Somos un mosaico, somos una mezcla de muchas culturas del mundo entero. Así lo conocemos a este país la mayoría de nosotros, pero estos nacionalistas blancos piensan que si se queda aquí demasiada gente que no es blanca, nos vamos a convertir en un país tercermundista. Y piensan que los recién llegados no van a asimilar la cultura americana. Y una vez más, yo no sé qué es la cultura americana, entre comillas, porque, como ya dije, somos una mezcla, un crisol, un mosaico de culturas diferentes del mundo entero. Pero ellos solo quieren gente blanca y por eso es que les dieron estatus de refugiados a los afrikaners, que se llaman, son los blancos de Sudáfrica. Y el gobierno de Trump hizo mentiras, básicamente, diciendo que estos blancos de Sudáfrica fueron víctimas del genocidio en Sudáfrica. Y eso no es verdad, porque la verdad es que los terratenientes en Sudáfrica han sido víctimas de crímenes, pero los terratenientes de todas las razas. Y eso es un fenómeno que se da en el mundo entero. Entonces, ¿qué se puede hacer ahora con esto en vista de que tenemos esta remigración? Y si ustedes quieren confirmación de que existe esta política de la remigración, just visit the CBP Home app. The CBP Home app says solamente visiten el app que se llama CBP Home ahora, el CBP Home app. Ese app dice ahí mismo en la primera página que si usted se autodeporta, usted está apoyando la remigración. Entonces el Departamento de Inmigración ya ni siquiera quiere esconder su política racista. so because you're not white, Por lo tanto, si usted es una persona que no es de raza blanca, usted no puede confiarse solamente en la suerte para que no tenga nunca ningún contacto con inmigración. Y una vez más, de esos días en que usted podía venir a este país y decir, yo voy a trabajar, pagar mis impuestos, mantener mi familia y no va a tener ningún contacto con inmigración, esos días se han terminado. Usted necesita ser proactivo ahora mismo. Yo siempre he dicho que ustedes tienen que ser leones, no ratones. Y ser un león significa que usted enfrenta sus problemas. if you had prior immigration contact, Y si usted tuvo alguna vez un contacto anterior con inmigración, nosotros le vamos a tomar las huellas a usted para determinar exactamente qué pasó. but in that scenario that I described earlier where a person had no contact with the police, no contact with immigration, never filed anything, Pero si usted es una de esas personas que vino por la frontera y no ha tenido nunca ningún contacto con inmigración y ha estado viviendo aquí tranquilamente, es muy posible que ahora usted pueda ser detenido por ICE. Y aunque usted sea una persona que, como dicen en inglés, minded his own business, o sea que se ocupó de sus propios asuntos, no molestó a nadie, el juez de inmigración no va a confiar en usted. ¿Por qué? because you never applied for anything with immigration. Porque es una persona que nunca no hizo ningún caso en inmigración. Y actualmente, si usted vino por la frontera, ni siquiera califica para una fianza. Y si usted está detenido o detenida, yo tengo que hacer lo que se llama el caso del habeas corpus. We will
will get you out on a habeas, probably. Ahora, es muy posible que logremos sacarle inmediatamente con el habeas corpus, o si no, el juez federal va a ordenar al juez de inmigración que le dé una audiencia de fianza a usted. Y el juez va a poner algún tipo de fianza, pero eso es mucho más difícil hacerlo de esa manera. Es sumamente difícil sacarle a usted de la detención si usted no tiene ningún caso pendiente en inmigración. But the way to avoid these problems, the way to prepare, Y les repito, podemos sacarle, pero es mucho menos difícil si usted se prepara ahora, hace frente a su problema y aplica para algún tipo de caso de inmigración y ya tiene algo pendiente. come on in. We're going to show you what lions do. You're not going to be a mouse. Entonces vengan ya, hagan la consulta con nosotros para enseñarle a usted, indicarle cómo actúan los leones, cómo hacemos frente al problema y cómo hacemos frente a esta política racista de la remigración. Estamos aquí para ayudarles, hagan ya la consulta, ya sea llamando al 877-796-8626 o si prefieren los códigos QR que están en la pantalla. Hasta muy pronto, muchas gracias. El perdón provisional ha sido expandido. Ahora califican los beneficiarios de cualquier petición familiar o de trabajo con la condición que tengan un familiar calificante. Haga una cita lo antes posible con Yuman Madeo y Fasano, abogados con gran experiencia en inmigración. Llame ya al 1877-796-8626. 1877-796-8626. Yuman Madeo y Fasano, la reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Yuman Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, tercer piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo vuela como siempre digo, pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Algún día los cambios vendrán, yo no me doy por vencido nunca, siempre trato de ser optimista incluso ahora en estos tiempos tan difíciles, pero solamente puede mejorarse, acuérdense de eso. Mientras tanto, si tiene alguien detenido, haga ya la consulta con nosotros llamando al 877-796-8626 o si prefieren, no es muy tarde, tome el teléfono en la mano, apúntalo en cámara aquí a los códigos QR y nos vemos muy pronto. También cualquier otro caso de inmigración, comuníquese lo antes posible. También no olvide sus preguntas. En redes sociales, en Facebook es Abogado Yuman, en Instagram es @Abogado Yuman, en YouTube el canal, visítenos, suscríbase, compártalo por favor. Es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman, su servidor. Y no olviden que estamos también en el podcast todas las semanas. Y el podcast se llama también Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un abrazo para todos y no se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Rodney Yuman presentó su programa Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias.